Hola, ¿qué tal? En la clase de historia de sexto grado veremos el tema Los romanos. El tema es correspondiente al libro de textos de las páginas 45 a la 48. Los romanos. Varios grupos llamados latinos, porque hablaban latín, llegaron a Italia desde los Alpes. Cuando llegaron, los etruscos ya se encontraban ahí, de manera que la unión de estos grupos o pueblos dio origen al pueblo romano. Al asentarse en el centro de la península itálica, se concentraron en aldeas que se unieron para defenderse y comerciar. Así surgió la ciudad de Roma a mediados del siglo VIII a.C. Veamos cuáles eran los grupos sociales que había en Roma. El primero eran los patricios. Estas eran las personas con privilegios que podían votar en las elecciones. Estaban los plebeyos, que era la población de escasos recursos. Los libertos o trabajadores libres y los esclavos. Las principales actividades eran la agricultura, la cría de ganado, la pesca, la navegación comercial y militar y los oficios urbanos. De la monarquía al imperio. La historia de Roma se divide en 3 periodos. El primer periodo corresponde a la monarquía, que se estableció del año 753 al 509 a.C. El segundo periodo es la república, que abarca del año 509 al 27 a.C. y el tercer periodo es el imperio, que abarca del año 27 a.C. al año 476 después de Cristo. Veamos cuáles fueron las características de cada uno de estos periodos. La monarquía romana es el primer periodo. Gobernaba un rey que tomaba todas las decisiones y cuyo cargo era hereditario y vitalicio. Quiere decir que le pertenecía hasta morir. Durante este periodo, Roma fue gobernada por 7 reyes etruscos y latinos. El segundo periodo, que pertenece a la República, ya lo dijimos que comenzó en el año 509. En este momento había un senado compuesto por 300 integrantes, el cual elegía a 2 cónsules o jueces superiores que dirigía el gobierno. Permanecían en el cargo por 1 año y tenían igual poder, aunque para tomar decisiones debían consultar al Senado. La expansión de los romanos comenzó durante la República. Conquistaron varios pueblos y lograron el control del mar Mediterráneo. El contacto con otros pueblos les brindó experiencia política y administrativa y les permitió asimilar elementos de otras culturas, como de la griega, de la cual tuvieron una influencia notable. La República llega a su fin en el año 27 a.C., luego de que estallaron algunas guerras en las que distintos grupos luchaban por el poder. Finalmente, el tercer periodo comprende al Imperio Romano y fue el último periodo de esta civilización, del año 27 a.C. al 476 después de Cristo. El primer emperador fue el político y militar César Augusto, hijo adoptivo de Julio César, quien fue asesinado por los senadores al tratar de restablecer la monarquía durante la República. En esta última etapa, el gobierno estaba encabezado por un emperador
quien concentraba toda la autoridad. Era común conseguir el apoyo de los plebeyos mediante pan y circo, es decir, dándoles comida y diversiones, como las luchas de gladiadores en los coliseos. La expansión y organización del imperio. En su expansión, el Imperio Romano dominó territorios que hoy abarcan cerca de 40 países de Europa, Asia y África. Esto fue posible gracias a su organización y control militar. Se requirió un numeroso ejército para mantener un imperio tan grande que en lo político se dividía en provincias regidas por gobernadores designados por emperadores. Fue necesaria la construcción de una extensa red de caminos, vías y puertos para comunicar a las ciudades y provincias romanas, que además favorecían el comercio. El denario de plata era la unidad monetaria del imperio, que se empleó desde principios del siglo I hasta finales del siglo III después de Cristo, y el latín fue su idioma oficial. Roma no imponía credos en los territorios conquistados. Toleraba sus costumbres y hasta permitía que mantuvieran a sus gobernantes, siempre y cuando considerara que no atentaba contra la seguridad del imperio, como ocurrió con los cristianos. División del Imperio Romano. En el año 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos partes para facilitar su administración y defensa, ya que éste había crecido demasiado. Lo dividió en Occidente y Oriente. Después, en el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio entregó estas partes a sus hijos Honorio y Arcadio. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo por las invasiones de los bárbaros, pueblos guerreros de lo que hoy es el norte de Europa y Asia Central. Con ello empieza la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta 1453, cuando los turcos tomaron Constantinopla, que era su capital. Hablemos ahora de cómo era la vida cotidiana en la antigua Roma. La antigua Roma llegó a tener cerca de 1 millón de habitantes, por lo que requería servicios urbanos de agua, vivienda, entre otros. El agua era transportada por acueductos desde los montes Apeninos, ubicados a 45 kilómetros de distancia de Roma. Los ciudadanos ricos gastaban grandes sumas de dinero para conseguir altos cargos en los gobiernos, aunque también podían estudiar leyes o medicina. Tenían esclavos que trabajaban en sus propiedades agrícolas o en sus casas. Hubo rebeliones que fueron reprimidas violentamente. En las ciudades se practicaban oficios como la herrería, artesanía, actuación, enseñanza, entre otros. En el campo, la mayoría de las personas se dedicaba al cultivo y a la cría de animales domésticos. Respecto al entretenimiento, los adultos comúnmente practicaban el lanzamiento de disco, jabalina o montaban a caballo. Eran también aficionados a jugar dados y asistir al Coliseo, en donde presenciaban combates o luchas entre gladiadores, animales salvajes y competencias de carros. Otra diversión que era muy popular en la antigua Roma era el teatro. Los niños se divertían jugando a ser gladiadores, a la pelota, porque era una buena forma de ejercitarse. Se divertían con carritos de juguete y figuras de animales como perros.
A las niñas se les preparaba para el matrimonio desde los 7 años y se divertían con muñecas de marfil. Muchas de las niñas se casaban cuando tenían entre 10 y 12 años, por lo que era común que fueran madres desde los 13. Por lo pronto, es todo en la clase de historia en el tema de la antigua Roma. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.